a orillas del Océano Atlántico, con 20.000 habitantes en el año 2004, la cual fue española entre 1934 a 1969. En este vídeo hablaré de su historia y de los edificios del pasado y los que quedan en la actualidad. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial a historia, geografía, política, antropología, religiones, conflictos y las relaciones internacionales. Sidi Ifni es una localidad costera del sur de Marruecos, la cual conserva aún edificios de su pasado español. Tiene 21.600 habitantes y es la capital de la provincia de Sidi Ifni. La mayoría de la población es del Islam sunita malquí, donde las mezquitas se fundaron en época española y marroquí. Solo es de época prehispánica el morabito de Sidi Ifni, que es del siglo XVIII. La población es berber, más concretamente de las tribus Ait Bahrame, que forma parte a su vez de las lenguas Tachelit o Kleu. El origen del territorio de Ifni sería a raíz de las antiguas posesiones españolas de Santa Cruz de la Mar Pequeña, de finales del siglo XV y hasta comienzos del siglo XVI, las cuales desaparecieron de los mapas poco después. No fue hasta 1886 que la zona del actual Sidi Ifni pasó a ser de Marruecos. En 1904, Francia reconoce los derechos españoles sobre Santa Cruz de la Mar Pequeña. Entre 1912 a 1934, la zona estuvo bajo el control de los sultanes azules. En 1916, España intentó un acuerdo con ellos para que les permitieran ocupar el territorio. Fracasó. En 1919 hubo otro intento, con unas tropas del Río de Oro. En 1923, en la Conferencia Internacional de Tánger, se reconoció los derechos españoles sobre Ifni. En 1926 llegó un velero alemán, el cual estaba en apoyo de los sultanes azules. Tras haberse determinado erróneamente que Santa Cruz de la Mar Pequeña estaba en la zona de Ifni, y tras intentos españoles, no sería hasta la Segunda República Española el 6 de abril de 1934, cuando Capaz llegó al frente de la costa de Ifni, a bordo del cañonero Canalejas, y comprobada la actitud positiva y acogida de sus habitantes, saltó a tierra, acompañado del teniente Lorenzo y del cabo Fernando Gómez Flórez. Capaz se reunió entonces con los notables del lugar, que le estaban esperando, y le ofrecieron en señal de cortesía leche agria, a la vez que le daban la bienvenida. El gobierno regional se formó a raíz del decreto del 9 de abril de 1934, disponiendo que tanto se determina la organización definitiva del territorio de Ifni. Una de las primeras instalaciones sería el aeródromo, que funcionaría entre 1934 hasta 1972, que se cerró. Plano en 1935. El ayuntamiento, el cual lo sigue siendo en la actualidad. Plano de la localidad en época española. Hasta la creación de la iglesia de Santa Cruz, los primeros oficios religiosos cristianos en Sidi Ifni se realizaron en el barracón de madera tipo Docker, siendo dependiente de la diócesis de Canarias. Los primeros franciscanos llegaron a Ifni a principios de julio de 1936. Se comenzó a construir la iglesia en 1938, siguiendo el proyecto del teniente coronel Antonio de Oro Pulido y del comandante Manuel Rivero, y se inauguró en diciembre de 1940. A partir de 1954 fueron los misioneros oblatos de la Prefectura Apostólica del Sáhara Español e Ifni los que se encargaron. La capilla del hospital se encuentra en el interior del hospital de Sidi Ifni, que aún perdura como almacén de farmacia del propio hospital. Fue inaugurada en diciembre de 1964 por el padre oblato Félix Herbiti. El cementerio en la actualidad. La cárcel en la actualidad. El faro. El primero fue en 1936, el actual es de 1949. Tiene una altura sobre el soporte de 13 metros y está a 60 metros sobre el nivel del mar. El 11 de junio de 1934 se crea el Batallón de Tiradores de Ifni. Se organizó en 3 tabores, cada tabor con un capitán, pero a fecha de 1969 eran 2 tabores, con casi 600 tropas cada uno.
Además, hubo otras unidades militares, como son el Regimiento Mixto de Artillería, el Batallón Mixto de Ingenieros, los servicios de Intendencia, el Servicio de Sanidad Militar, el Destacamento de Veterinaria y el de Automovilismo. Habían dos cuarteles de tiradores, el cuartel de Aid id Khelef del grupo de tiradores Ifni número 1 y el cuartel de Bu La Alam del grupo de tiradores de Ifni número 2. La Legión Española era la bandera general Mola, la 13 de la Legión. En los ratos de ocio se podía ir al cine, estaban los cines Capaz y el Cine Avenida. Disponía de servicio de correos y telégrafos, con sellos propios, y los telégrafos estaban bajo la orden del 27 de marzo de 1967, pero a efectos técnicos y económicos, la estación telegráfica de Sidi Ifni dependería del centro de El Aaiún. El monumento a Capaz precedía la Plaza de España, formado por bloques de sillería de granito negro, traídos desde Las Palmas. Después se retiraron el busto y las inscripciones, permaneciendo el monolito en el lugar. La pagaduría se transformó en el Consulado de España, el cual ha sufrido el abandono del gobierno español y ha sido escena de manifestaciones a favor de España. El antiguo Hotel España es el actual Hotel Bellevue. ¿El Hotel Suerte Loca lo sigue siendo? Poseía diferentes centros de enseñanza de diferentes grados. El más numeroso era el correspondiente a las escuelas de enseñanza primaria. Dichos centros eran el Colegio General Capaz, el Colegio Nacional Alcázar de Toledo, la Agrupación Generalísimo Franco, las Escuelas Unitarias General Tutor, bajo la titularidad del Grupo de Tiradores número 1, las Escuelas de Párvulos 18 de Julio, el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo y el Colegio Cardenal Cisneros. En el curso académico 1967-1968, los alumnos de enseñanza primaria sumaban 1.382 alumnos, de ellos 676 eran niños, de los cuales 297 cristianos y 379 musulmanes, y además 706 niñas, de las cuales 346 cristianas y 360 musulmanas. La mitad de los alumnos musulmanes estaban acogidos a los beneficios que proporcionaban el servicio escolar de alimentación de la enseñanza primaria. Sidi Ifni contaba además con un instituto de enseñanza media, con un total de 341 alumnos, los cuales 17 eran musulmanes. Además, existían diferentes escuelas coránicas situadas por todo Sidi Ifni. Las escuelas para niñas. Sidi Ifni contaba con una escuela laboral que poseía en el curso académico 1967-1968 de un total de 334 alumnos, 198 niños y 136 niñas. Llegó a tener plaza de toros. El hospital contaba con 180 camas, con 9 médicos, 13 practicantes, 16 religiosas y 9 de personal. Además existía la residencia Gobernador Hartalejo, con 40 camas para los ancianos de la provincia. El teleférico, cuyas obras se iniciaron en 1960 a través de una empresa francesa especializada, con un coste económico de 266 millones de pesetas. Los materiales se llevaron desde Las Palmas y entró en servicio en 1964. Tenía 2 cabinas, podía transportar a más de 300 pasajeros por hora y en otra, en la parte inferior, podía transportar a más de 10 toneladas de mercancías con una distancia de 1.300 metros. Otros edificios eran el balneario, el banco exterior, la biblioteca con 6.600 volúmenes y el casino de oficiales. El 30 de junio de 1969 es entregada toda la provincia de Ifni a Marruecos. Desde 1969 es de Marruecos, la cual en 1971 la pasa a la provincia de Agadir. En 1972 se abandona el aeropuerto y es la visita de Hassan II. En 1975 pasa a la provincia de Tiznit y en 1978 se abandona el teleférico. En 1989 se construye el puerto. En el año 2000 visita de Mohamed VI. En el año 2002 es ampliado el puerto. En el año 2007 nueva visita de Mohamed VI. En el año 2009 se convierte en la capital de la nueva provincia de Sidi Ifni.
Este canal tiene por ahora 5 líneas temáticas: historia de España, historia del Magreb, religiones, conflictos internacionales y cine histórico. Por lo que si te interesa algo relacionado con estas líneas, no dudes en escribirme por Twitter o en la caja de comentarios.